Como primer paso en nuestro ejercicio tuvimos que hacer una lectura y análisis crítico. En esta, y gracias al documento adjunto, identificamos que existen 84 casas de asistencia social en el estado de Puebla. Gracias al Excel adjunto logramos investigar acerca de qué tipo de asociaciones o qué tipo de locaciones tienen estas 84 casas. En nuestra definición del problema se estipuló que este ejercicio tiene como objetivo determinar el tipo y tamaño de muestra para poder hacer un estudio. En la parte del autoestudio tuvimos que aprender a discriminar la información para ver qué nos era de utilidad y qué no nos iba a servir durante este ejercicio. Tuvimos que recurrir a fuentes confiables acerca de estadística para poder aprender cómo hacer un estudio, qué es una muestra y qué tipos de muestreo existen. También para conocer la fórmula indicada. Utilizamos el pensamiento crítico y el trabajo en equipo para que mediante la cooperación pudiéramos dar resultados útiles. ¿Qué es el muestreo? El muestreo se entiende como el procedimiento que reduce el total de la población para seleccionar un número de unidades a estudiar. En la estadística existen diferentes tipos de clasificación para los diferentes tipos de muestreo. Estos se dividen en probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos se caracterizan porque cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido para una muestra. Los tipos de muestreo probabilístico son muestreo simple, en este consiste en escoger unidades y cada una tiene la misma probabilidad. El segundo es el muestreo aleatorio simple, que consiste en dividir a la población en una lista, donde después se escoge un punto de arranque. Después de ello se escoge un número entre 1 y el punto de arranque determinado, y el elemento que salga será escogido para formar parte de la muestra. También existe el muestreo estratificado. Este consiste en dividir a la población de acuerdo a las variables de interés. Y finalmente el muestreo por conglomerados, que se dividen por áreas, y esta se ocupa mayormente cuando la población es grande o extensa. Finalmente, el otro tipo es el muestreo no probabilístico. Este se caracteriza porque no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Este se divide en 3, que es el muestreo por conveniencia, donde en este se escoge a los individuos disponibles. Un ejemplo de esto es escoger a cualquier individuo que esté pasando por la calle. Otro tipo de muestreo no probabilístico es por cuota. En este se fija una cuota donde tienes que unir cierto número de participantes con ciertas características. Y finalmente el muestreo deliberado, donde se selecciona a los individuos en base a cierta descripción. También es importante determinar el tamaño de la muestra, porque si es una muestra demasiado pequeña se podrían generar valores anómalos o atípicos, y esto puede interferir en la obtención de resultados. Y si una muestra es muy grande, la investigación se volverá más compleja y más costosa. Elementos que tienen que ser tomados en cuenta para determinar el tamaño de la muestra son cuántas personas conforman el grupo a estudiar, el margen de error o el intervalo de confianza, es decir, una media del grado de error admisible por el estudio. Otro factor es el nivel de confianza, que por lo general es de 90-95%. Y el último factor es la desviación estándar, cuánto varían las respuestas con respecto a la media. Para un universo finito se hace el uso de la siguiente fórmula elaborada por Murray y Larry, donde n minúscula es el tamaño de la muestra poblacional a obtener, n mayúscula es el tamaño de la población total, sigma representa la desviación estándar de la población, es el valor obtenido mediante niveles de confianza, y la letra e representa el límite aceptable del error muestral. Finalmente, y como resultado, se nos indicó, y gracias a la fórmula, que el número total de unidades debe ser 70. Y como método utilizaremos el aleatorio simple. Gracias a un documento de Excel se filtraron los datos de manera aleatoria y se seleccionaron los 70 En conclusión, resultados. pudo apreciarse claramente la utilidad del muestreo, de cómo, debido a la falta de recursos financieros, personales y otros costos, realizar un muestreo puede constituir un modelo de la realidad, simplificar y reproducir sus rasgos básicos, de forma manejable, sin difuminar sus especificidades. De manera, no es necesario hacer un censo para apreciar los fundamentos básicos de los datos. El uso del muestreo aleatorio simple es sencillo y de comprensión fácil. Se requiere la posición de antemano un listado completo de la población y se escogen unidades con igual probabilidad entre sí. Se mencionó, empleando la fórmula de muestreo, se obtiene como resultado que el número de unidades de muestreo es igual a 70.